Soy el estudiante Gustavo Alonso Quispe Villegas y en esta oportunidad, en el curso del proceso de publicación científica, vamos a ver todo lo que necesitas saber de un editorial board. Básicamente todo lo que necesitas conocer de los comités de revisión de las editoriales, las cuales van a permitir la aceptación, el rechazo o la observación de la revista que estás mandando para publicar. Pero que tenemos que tener en claro qué es una revisión de pares y para ello tenemos que repasar el concepto de lo que es una revista científica. O sea, tenemos revistas, ya sea Caretas, Somos, pero una revista científica tiene estas características. Tiene artículos científicos y además tiene revisión de pares. Esto último es importante porque se van a preguntar, ¿existen revistas que tienen artículos científicos pero no tienen revisión de pares? La respuesta es sí. Ya estaremos hablando de las revistas predadoras o depredadoras, pero ese no es el tema que vamos a tratar aquí. Y en el caso de la revisión de pares, es importante notar que cuando nos referimos a pares, nos referimos de tú a tú. Nos referimos de personas dentro del ámbito de la ciencia o de la investigación, los cuales poseen el mismo nivel de conocimiento del tema el cual estás buscando expresar en el manuscrito. Básicamente, si tu manuscrito habla de diabetes, vamos a traer un revisor par que sabe a su vez de diabetes. Eso se llama revisión por pares. Estos revisores por pares, además de otros miembros del equipo, que vamos a ver más adelante, están subeditados bajo las instrucciones del editor de la revista, o básicamente el jefe de la revista, que vamos a ver más adelante. Y el proceso de publicación de un artículo no solamente depende del proceso de revisión en pares, ya que la gran mayoría de papers, como vamos a ver más adelante, mueren mucho antes de pasar este proceso de revisión. Y tienen que tener mucho cuidado, porque si tenemos una revista el cual tiene un sistema de revisión de pares laxo o inexistente, tenemos peligro de caer en lo que es las revistas predadoras, que en resumen serían revistas que lo único que quieren es lo que existe en tu bolsillo. Básicamente publicar por publicar, a cambio de un módico precio de, no sé, unos 500, $600, tampoco, o sea, se pone un ejemplo, a cambio de publicarlo en una revista que no posee criterio, no posee la suficiente solvencia de calidad para decir que es una revista científica. O sea, hace publicar cualquier cosa. Y este meme que les traigo acá es bastante importante, porque no solamente hablamos de los revisores de pares, sino hablamos de un equipo completo, el cual va a verificar tanto la solidez científica como la solidez fáctica del artículo que deseas publicar. Porque para poder ser aceptado no solamente importa que también hayas hecho la estadística, sino el hecho que sigas y sigas saber hacer instrucciones. Más adelante vamos a ver a qué me refiero. Y cuando hablamos de revistas científicas, existen revistas de prestigio, la que le denominamos el primer cuantil. No voy a hablar de los cuantiles, pero para poder contextualizarnos, las revistas más prestigiosas rechazan un porcentaje alto, incluso un 95% de los artículos que les mandan. Y es por eso que más adelante vamos a ver al momento de prepararnos para la pre-revisión de pares, o sea, al momento que tú envíes el manuscrito, de que tienes que verificar a qué revista te estás dirigiendo. Eso no quiere decir que empieces de arriba. Sé disciplinado, sé exigente contigo mismo, pero tampoco empieces con el techo. Tienes que empezar siempre desde abajo. En el caso de el editorial board, es decir, lo que está detrás del comité editorial, te vas a dar cuenta que no solo está conformado por revisores, el famoso revisor número 2 o el reviewer número 3 que tanto nos ha rechazado los artículos. No, vamos a ver más adelante que el editorial board es mucho más que eso. Los sinónimos del editorial board o básicamente el comité editorial, el comité de revisión, decía ser el editorial advisory board y es advisory no solamente porque cumplen funciones de peer review, sino que el comité editorial puede redactar obviamente las editoriales que van a aparecer al inicio de cada número de la revista del artículo, aparte de identificar los contribuyentes potenciales o stakeholders, que vendrían a ser todas las instituciones, todas las personas naturales, las cuales pueden contribuir basado ya sea en influencia, en interés e interés en el objetivo de la revista. O sea, hace promoverse, porque todas las revistas tienen también que tener alianzas. Y brindar prestigio a la revista y dar consejo al editor. Básicamente es que si yo tengo un comité editorial conformado por un equipo multidisciplinario, yo tengo, en base al conocimiento que yo dispongo, que influir en las decisiones del editor o el editor en jefe, que vendría a ser la última palabra de lo que se tiene a nivel de una revista científica. ¿Y cómo es que seleccionan a los revisores en pares, que a su vez forman parte del editorial board? Los seleccionan por aptitud académica, básicamente por la calidad de los artículos y también por el número de publicaciones. Esto último es peligroso, le voy a explicar por qué. Porque una de las métricas para poder ver si es que un autor o el trabajo de un autor ha sido apropiadamente citado y ha sido, digamos así, fuente de inspiración para otros artículos es mediante el índice H. Más adelante lo vamos a ver.
Es por ello que recuerda que la métrica de citas no es el único criterio que define que un investigador sea bueno. También está la aptitud académica, también está si es que respeta la ética, si es que, si es que declara apropiadamente sus conflictos de interés y sobre todo si es que separa el ámbito personal del ámbito profesional. En este meme de acá nos vamos a dar cuenta que si bien existe el Reviewer 1, el 2 y el 3, el comité editorial es mucho más, o sea, tiene muchos componentes aparte, claro, del proceso de revisión en pares. Vamos a ver más adelante. Aquí, cuando tú seleccionas a un investigador, bueno, no tú, sino el jefe o editor de la revista, tenemos que basarnos en métricas. No basta decir que fulano mengano es mejor que sutano. Esas métricas, una de ellas es el denominado índice H. El índice H básicamente es el número de artículos comparado con las veces donde estos artículos han sido citados, un n número de veces. Por ejemplo, un índice H de 8 quiere decir, escuchen bien, que yo tengo 8 artículos que al menos han sido citados 8 veces. Eso es muy importante, porque mientras tu índice H sea mayor, en este caso, comité editorial va a entender que tus artículos tienen la suficiente relevancia científica para poder ser publicados y, citados en otros trabajos de investigación, en otros artículos originales. Pero acá hay un sesgo, porque acá nos enfocamos más que todo en el área de la ciencia de la salud. El problema es que no hay muchos papers, así vean este gráfico, no hay muchos papers que hablen sobre ciencias de la computación, matemáticas o economía, comparado con los papers que hablan de medicina y de ciencias básicas. Es por ello que el índice H posee sesgos. El sesgo de que algunas áreas de la ciencia pueden ser no tan representativas como la ciencia de la salud, de manera que no esperarías un índice H alto de un matemático comparado de un physician scientist, entre otras palabras. Otro detalle es que hay estrategias subrepticias para elevar el índice H. Por ejemplo, el hecho de autocitarse, o sea, autocitarse es apropiado, tienes que hacerlo. Si es que has publicado un artículo y haces otro, y en ese artículo quieres citar tu trabajo anterior, hazlo. El problema es que hay argucias donde una persona termina citándose a sí mismo como si fuera un modus operandi, de manera que su índice H se eleva, porque el índice H depende del número de artículos y las veces en las cuales estos artículos han sido citados. Ahora, un editorial board. Nos imaginamos un editorial board básicamente como el Reviewer 1, el 2 y el 3. Al 2 y el 3, obviamente, quizás no le tengamos mucha simpatía, pero mucho más que eso. Porque para publicar una revista no solamente es seleccionar los mejores artículos. Hay un prefiltro, o básicamente una selección previa a los artículos que van a pasar a revisión de pares. Hay un equipo conformado por un líder, el cual tiene la responsabilidad de la revista y sobre todo de la redacción de la editorial de la revista y también de un editor asociado, algo así como una vicepresidencia, que va a comisionar los artículos y va a coordinar al equipo de reviewers, porque ojo, no todos los reviewers son iguales, como son pares, estos reviewers tienen que ser apropiados y relevantes al tema de la revista que estás tratando de evaluar, y además el editor asociado tiene que hacer la edición técnica pesada del artículo, básicamente los aspectos técnicos más complejos respecto a la estructura del manuscrito, o básicamente si es que ese artículo o no va a pasar a publicación. Luego tenemos al editor manuscritos, que básicamente es la edición ligera. Es aquel editor o editora que se encarga de ver si es que la ortografía es apropiada, si es que los márgenes, los estándares que solicitamos en las instrucciones son apropiados, básicamente ello. Y que lo diferencia del editor asociado es que el editor asociado hace las modificaciones. Básicamente él es el que mete más la mano al momento de la edición técnica del artículo. De manera que un manuscrito, así, una hoja de papel con párrafos, se transforme en ese paper tan colorido que solemos ver en PLOS ONE, que solemos ver en Frontiers on Immunology, entre otros ejemplos. Y como las revistas necesitan promocionarse por internet, porque estamos en una época globalizada, necesitamos una página web que brinde información, información para los autores. ¿En qué bases de datos está indizada mi revista? ¿Cuáles son mis métricas de mi revista? Mi cuantil es 1, 2, 3 o 4. ¿Estoy dentro del team de Scopus? ¿Estoy dentro de Web of Science? No lo sé. ¿Cuál es el idioma el cual tengo que publicar los artículos? ¿Cuáles son mis instrucciones para los autores? Toda esa magia se encarga el editor de redes, que administra el contenido online. Y finalmente, lo que todos conocen es el tema de revisores de pares. Y hay muchas propiedades de sus revisores de pares. En primer lugar, como son pares, tienen que ser expertos en el área del artículo que están evaluando. En segundo lugar, estos revisores en pares
suelen ofrecer sus servicios de forma gratuita. O sea, no forman parte del staff remunerativo de la revista. Pero existen beneficios, claro, como por ejemplo tener, por ejemplo, que los editores en pares tengan una suscripción automática a la revista, o que en su caso los revisores pares puedan tener créditos, entre otros beneficios. Pero la idea es que los revisores pares trabajan en su mayoría ad honorem, o sea, sin recibir un solo dólar. Y todas las responsabilidades, en el caso de las revistas pequeñas, las revistas que no están limitadas, pueden sobre la parte. Eso no quiere decir que todas las revistas tengan un editor asociado o un editor de manuscritos. Puede haber una sola persona que haga ambas cosas. Pero lo básico es que tenga revisores en pares, porque, ojo, ya lo hemos visto arriba, una revista científica debe tener artículos científicos y tiene que tener revisión. Revisores en pares y un editor en jefe, o al menos un editor, al menos alguien que se encargue de que esa página siga mostrando la información que debe mostrar, y finalmente de que estos artículos, ¿cuáles artículos van a aparecer en el siguiente número? Y no todo es peer review, como podemos ver en esa siguiente pantalla. Cuando pensamos en el proceso de revisión de pares, nosotros nos imaginamos, tengo que contestar esto. Quizá la parte de mis resultados debimos haber colocado una tabla en lugar de un gráfico, etcétera, etcétera. De que quizá nuestra explicación de la discusión no haya sido la más apropiada, necesita más sustentación de datos adicionales antes, ojito, antes de enviarlo a los expertos, todas las revistas tienen que tener un filtro. Básicamente es, no quiero sonar duro, si es que tu manuscrito tiene la suficiente dignidad, si puede levantar el Mjolnir para poder ser evaluado a los expertos, o sea, para poder tener revisión de pares. Y lo que solemos ignorar, que es el proceso básicamente más importante, porque este proceso hace que tu manuscrito sea conocido por los peer reviewers, es que al enviar el protocolo, tenemos siempre que esperar el acuse de recibido. Como estamos en la época de la automatización, el acuse de recibido suele ser inmediato. O sea, cuando tú mandas un artículo, un manuscrito a una revista, lo que debes verificar en tu correo es que la revista, la página de la revista o el bot que administra la revista te tiene que dar un acuse de recibido. Y a lo más, en las revistas más tradicionales, donde el acuse de recibido lo hace una persona y no un robot, en su defecto tienes que esperar unos días. ¿Qué pasa? Porque si no recibes un acuse de recibido, entonces da por hecho, da por sentado de que tu artículo jamás llegó a la revista. Has hecho algo mal, le has escrito a la persona inadecuada, puede pasar. Es por eso que lo primero que tienes que verificar para que tu manuscrito efectivamente sea revisado en pares es que tengas un acuse de recibido. Y todos los autores deben de firmar la carta de presentación. Esto es importante por el simple hecho de que si es que en un futuro ocurren malas conductas científicas o ocurren algunas observaciones que, si bien los contesta el autor corresponsal, compromete, por así decirlo, la imagen de todos los miembros de la autoría, como han firmado todos el manuscrito, todos son responsables, por igual. Si es que fulano plagiado, entonces Mengano, que está en el mismo equipo de fulano, también tienen la culpa. Es por eso que todos los autores tienen que firmar la carta de presentación, todos. Tienen que tener también sus firmas electrónicas. Y lo que nos pasa es que se han dado cuenta que cuando escribimos en un idioma que no es el español, los que me están escuchando, los que me están entendiendo, o bueno, quizás si es que por algún motivo estás viendo esta presentación y hablas inglés y te cuesta escribir en español, o sea, lo contrario, te vas a dar cuenta que no es cómodo. O sea, yo sé que puedes tener suficiencia en el idioma, en el writing, pero no es cómodo. Y eso se nota. Hasta cierto punto se nota. Los revisores, la mayoría de artículos científicos, son revisados en inglés. Y algunos revisores, pueden no tener o pueden no interpretar de la manera que tú quieres lo que has escrito en el idioma que es ajeno a ti. Y eso es importante, porque lo ideal, en un mundo ideal, lo que debería de responderte un experto es respecto al artículo, o sea, al marco teórico que contiene el manuscrito. Lo que no debería suceder, pero es la realidad, por eso pasa, es que el idioma de publicación influye en lo que está entendiendo el revisor. Es decir, de que tú, en idioma inglés, tú escribes A, pero el editor lo entiende como B. Y eso es muy malo, porque al final, si bien, y Dios solo sabe, tú tienes las ideas apropiadas y correctas, pero lo escribes de una manera inapropiada, inconscientemente o sin quererlo incluso, eso puede influir negativamente al proceso de enviarlo a los expertos. Y otro detalle, yo sé
De que yo sé que si tengo que publicar en una revista de ginecología, tengo que tener un manuscrito de ginecología. Ya lo sé. Si es que quiero publicar en una revista sobre endocrinología, o sea, si yo quiero poner mi artículo de diabetes en una revista endocrino, normal. Pero hay que revisar bien, porque algunas revistas dedicadas a especialidades pueden enfocarse en solo un aspecto de la especialidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si publico en una revista de endocrinología cuyo enfoque principal son las enfermedades tiroideas? Mi artículo de diabetes lo van a rebotar. Es por eso que tenemos que una estrategia muy directa es revisar los artículos prepublicados, o sea, lo que han aceptado ellos, lo que funcionó, lo que les funciona a esas personas, ¿por qué no te puede funcionar a ti? Y por último, esto es importante. Yo sé que no hay que quedarse por vencido. Yo lo sé. Sin embargo, si es que, escucha bien, si es que tu artículo, tu manuscrito, no ha pasado a expertos, a peer reviewen, y recibes una notificación en la revista donde te rechazan el artículo, lamentablemente no hay nada que hacer. Te voy a explicar por qué. Porque el equipo editorial, si es que la primera revisión, como pueden ver en este gráfico, y donde verifican, por ejemplo, aspectos metodológicos, no metodológicos, sino aspectos técnicos, aspectos básicamente, aspectos basales que impiden que el manuscrito continúe en caso de encontrar falencias en ellos, si es que hay errores aquí y todavía no se envían expertos y te rechazan el artículo, quiere decir que los errores que hay en un artículo son tan grandes que es muy difícil o imposible subsanarlos, hasta el punto que la revista ha decidido ni enviarla a los expertos o al peer reviewer. Básicamente, escoge otra revista. Eso sí, una cosa es escoger otra revista, o sea, te tienen que rechazar para escoger otra revista, y otra cosa es que todavía estés en un proceso de revisión, pero te mandas a otra revista. Ten cuidado. Eso incluso eso es peligroso, porque si te aceptan dos revistas, ahí estarías cometiendo un delito. Dado que cuando tú publicas un artículo, el artículo o parte de la propiedad intelectual del artículo es de propiedad de la revista. O sea, de la revista donde se ha publicado. Así que ten cuidado. Si es que es rechazado antes de entrar a revisión de pares, busca otra revista. No tienes otra cosa que hacer. Y motivo principal del rechazo. Los motivos principales por el cual no pasamos la primera revisión suelen ser estos seis motivos. Por ejemplo, como les había mencionado antes, de que la relevancia del artículo no concuerda, no coincide, no es paralelo a los intereses de la revista. Como les había mencionado, por ejemplo, ¿por qué me vas a mandar un artículo sobre enfermedades tiroideas o sobre enfermedades de la glándula suprarrenal, que son entidades endocrinológicas? Me lo mandas a una revista de diabetología. No tiene sentido, lo van a rechazar. O de escasa actualidad, por ejemplo. Es decir, si es que nos ponemos a hablar, por ejemplo, de qué tan efectivo es, digamos, cuál es la eficacia y la eficiencia de las pruebas de diagnóstico de SARS-CoV-2, eso se hablaba a inicios del 2020. Eso ya no se habla ahora. Ahora lo que importa es determinar el efecto a largo plazo de la vacunación. Si es que nos puede proteger de las nuevas cepas. El caso les estoy hablando actualmente es 12 de diciembre de 2021, así que nuestra preocupación ahora es la Omicron. Fácil, en 2 años, en 3 años, la Omicron va a pasar de moda y va a ocurrir algo mejor o algo peor. Dios quiera que no pase lo último. El caso de los casos insuficientes quiere decir que tu estudio, en el caso que hagas un estudio con una muestra, tu estudio no tiene suficiente marco muestral para poder sustentar los resultados del estudio. Y esto sucede sobre todo si es que haces un estudio analítico. Si en un estudio analítico, eso es pregunta de examen, si en un estudio analítico te sale que no existe una asociación y, ojo, que no existe una asociación y tu tamaño de muestra es insuficiente, eso quiere decir solamente una cosa, que ahí te faltó poder, ahí te faltó la potencia estadística faltó, porque tu muestra es insuficiente. Y como había mencionado antes, si es que ocurren errores en este nivel de la revisión del artículo, es difícil o imposible que pueda pasar expertos si es que has rechazado en este escalón. Muy bien. Otra idea es la estadística inadecuada. Porque hay varios que insisten en utilizar una prueba de chi cuadrado o una prueba de T-Student cuando su muestra no es probabilística o cuando no hacen, o sea, el muestreo no es probabilístico o cuando su muestra no es representativa. O peor, cuando no cumple supuestos. Supuesto de aleatoriedad, homogeneidad de varianza. Básicamente es que los datos, la numeración que existe dentro del artículo, los hallazgos,
no se pueden sustentar en base a las características propias del estudio. Puede ser también un tema que ya se sabe, o un tema tan tocado que la revista no lo va a querer, simplemente. O sea, es básicamente, es como tratar de vender CDs de música en un mundo donde existe el iTunes, o donde existe el Spotify. No, no viene el caso, ¿me entienden? Y la principal, ojito, ya para acabar, la principal razón por la cual se rechazan los artículos es no seguir indicaciones. Las páginas las páginas de las revistas tienen indicaciones a los autores, en qué idiomas deben estar, cuál es el número de autores, qué es lo que tienen que incluir en cada sección, qué tipos de diseño de estudio se aceptan, porque no todas las revistas aceptan, por ejemplo, artículos de revisión o reviews, como le solemos llamar, no todas las revistas aceptan cartas al editor. Uf, ahí sí tienen que tener cuidado. Si no sigues instrucciones, te lo van a rechazar. O sea, no van a ver qué tan bonito ha sido el diseño de tu estudio, no van a ver que tu muestra haya sido de 1000 o 2000 personas, no van a ver si es que los resultados son estadísticamente significativos, no. Si es que no siguen las indicaciones del manuscrito, el editor, o básicamente el editor del board, lo va a interpretar así. Este señor o esta señora no sabe comprender indicaciones. Si no sabe entender indicaciones, no tengo ninguna garantía de que el contenido del manuscrito que me está mandando a revisar sea un manuscrito apropiado. Y es por eso que te lo van a rechazar. Sigue indicaciones, sigue las instrucciones, porque esa es la primera causa de rechazo. Y muy bien, estimados, que tengan un excelente día y estaré pendiente de sus consultas en caso de existir. Recuerden leer las instrucciones y sobre todo no se desanimen, porque el proceso de revisión de pares es un proceso necesario para garantizar la integridad y la calidad de los artículos científicos que conocemos hoy día. Paper Accepted. Hasta luego, estimados.